Muy buenas tardes, mis amados hermanos y compañeros que nos están mirando. Estudiantado de Dayspring, me da mucho gusto saber que están tomando su tiempo para escuchar este día. Finalizamos el estudio sobre lo que serían los acontecimientos finales. En las semanas pasadas nos estuvimos yendo a través de todas las dispensaciones y dijimos que la iglesia que está a punto de irse con el Señor, se quedaría estacionada en la sexta dispensación, que la séptima dispensación no se realizaría,
sin que antes la iglesia pasara por la apostasía. Pero que haya alguien que lo detiene, significa que entonces ese alguien es un misterio, y como es un misterio, tiene que ser algo sobrenatural, y este es el Espíritu Santo. En esta tarde vamos a terminar el estudio sobre los acontecimientos finales, hablando sobre la grande diferencia que existe entre rapto y arrebatamiento. Esta palabra ha sido muy confundida y lamentablemente en las congregaciones o en algún otro lugar se ha hablado acerca de que nosotros nos vamos a ir en un rapto. Esto definitivamente, mi hermano, trae parte de la apostasía, porque el pueblo de Dios no se va en el rapto, porque la palabra rapto significa robo. El Señor no viene por una iglesia, su esposa, la esposa del Cordero, no viene a robársela. Esto sucedería quizá en aquellos años en los pueblos, en los ranchos, en que se robaban a la joven. Pero ahora Cristo está hablando de una iglesia que Él tomaría. Como su palabra lo dice, que así como se muestra el relámpago del oriente y se ve hasta el occidente, que así será entonces su venida. Significa que Él viene a llevarse en un arrebatamiento su iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4, hace un especial énfasis en un ladrón que aparecerá y que éste traerá una destrucción repentina como dolores a una mujer de parto. Esto no tiene nada que ver con arrebatamiento, ya que arrebatamiento dice que es un abrir y cerrar de ojos. Significa que eso tomará un tiempo demasiado corto. Este grupo del cual se espera o se está esperando que se vayan en el rapto, es sorprendido cuando el mundo entero exprese paz y seguridad. Significa que en esta tarde yo quise, más que un bosquejo de los que elaboro para mis estudios o para mis clases, quise traer la palabra de Dios más, ahondarnos más en la palabra de Dios, ya que sería mi deseo que usted ahí en su casa tuviera su Biblia y que la abriera en las citas bíblicas y en las porciones que estaremos tomando, para que usted mismo compruebe la grande diferencia que existe entre rapto y arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice que este grupo se compone de dos categorías. Precisamente, este es un misterio. Uno de los grupos es de los que duermen, o sea, la muerte física. Ellos están en un estado de descanso. Ellos están en un lugar de reposo. Ellos han pasado de haber estado en el seno de Abraham, del cual nos hablan los evangelios, y han pasado a formar parte del seno del Padre. Significa que ellos están en un descanso, y el libro de Job nos habla acerca de eso, de ese descanso hermoso. Y Job habla y dice que si él muriera y él se fuera, que si sus hijos fueran maltratados en la tierra, él no lo sabría, no lo sufriría, y que sus hijos llegaran a recibir un heraldo en la tierra, tampoco se alegraría. Entonces ellos están en un estado de descanso. ¿Por qué creemos fielmente que ellos están en un lugar de descanso dormidos? Porque serán despertados. Solamente alguien que duerme será despertado. Alguien que está despierto, como algunos han dicho, de que los muertos en Cristo están en un estado social en el cielo, eso es un error. Ellos no están en estado social, porque entonces ellos no serían despertados. No habría por qué despertar a personas que están despiertas. Pero la palabra de Dios nos dice que serán despertados y que los traerá Jesucristo a la tierra. ¿Significa esto, mi hermano, de que está hablando que el arcángel Miguel tiene una trompeta?
Una trompeta del cual Él está ansioso por tocarla. Él está deseoso porque esa trompeta sea sonada. Y su palabra dice que cuando esa trompeta sea sonada, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto se llama la primera resurrección. Ellos serán levantados de su lugar de descanso. Entonces Jesús vendrá con ellos a la tierra, los traerá. ¿Cuál es el motivo de traerlos? El motivo para traerlos es porque ellos vendrán a la tierra a recoger su cuerpo que se quedó aquí cuando ellos murieron, la muerte física. Cuando ellos murieron se quedó su cuerpo físico y ellos vendrán a la tierra a levantar su cuerpo. Por eso su palabra dice que en los mares entregarán sus cuerpos. Significa que aunque ya esté deshecha el cuerpo, este será juntado. Y la ilustración más grande que la encontramos es en el libro del profeta Ezequiel. Cuando aquellos huesos que estaban en un valle de huesos secos fueron unidos el uno al otro, hueso con hueso, coyunturas con coyunturas, músculos con músculos. Y cuando estuvieron reunidos, entonces Dios les pregunta al profeta Ezequiel si esos huesos tendrían vida. Y él dijo, tú lo sabes, Señor. Inmediatamente se les dio aliento de vida y estos fueron una alma viviente. Aquí encontramos la mejor ilustración de lo que sucederá con los muertos en Cristo. Nosotros los que vivimos, Pablo mismo lo dice, no seremos delanteros a los que durmieron. Significa que juntamente con ellos serán resucitados todos los que murieron en las diferentes dispensaciones, los que han sido salvos, iniciando desde la dispensación de la inocencia hasta la dispensación de la inocencia, yéndonos hasta la dispensación de la ley y caminando hasta la dispensación patriarcal y luego terminando con la dispensación de la gracia, de la cual es después de la muerte de Jesucristo. Entonces, en esta dispensación en la cual la iglesia se quedaría estacionada, serían ya los últimos los que recibirían la resurrección. Significa que si el Señor no viene por nosotros en este tiempo, probablemente usted y yo seamos de los que duermen y serán despertados, o podremos ser de los que seremos arrebatados. Ahora vamos a hablar acerca de los que viven. Los que viven experimentarán la transformación. ¿Qué significa esto de transformación? Significa soltar el viejo hombre, significa soltar la humana naturaleza que nos hace tanto fallar, significa soltar esa vieja naturaleza de la cual estamos lamentablemente vestidos por un pecado heredado desde el jardín del Edén. Entonces soltaremos esa naturaleza y entonces la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que entonces seremos transformados. O sea, soltaremos todo lo que nos hace fallarle a Dios. Y entonces cuando seamos transformados, seremos arrebatados, pero esto será después de que suceda a los muertos en Cristo. Este es el primer acontecimiento de las dos categorías, los que duermen y los que serán despertados. A ambos grupos, a los que se despertaron y a los que se transformaron, se les está esperando en las nubes. Jesús no pone los pies sobre la tierra. Él viene y espera su iglesia. Espera el novio, espera a la novia en el aire. Y luego va y llegan a la Nueva Jerusalén, donde se celebrarán las bodas del Cordero, en el cual será una duración de 7 años. Yo estoy hablando de los del arrebatamiento. No se confunda, mi hermano, no estoy hablando de los del rapto. Estoy hablando de ese acontecimiento inminente.
Inminente significa que es un acontecimiento que no tiene vuelta de hoja. Se va a realizar y va a llegar a la iglesia escogida del Señor de un momento a otro. Porque Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Este es el trabajo de la apostasía, mi hermano. La apostasía está tratando por todos los medios, porque recordemos que está alimentada por el espíritu de la iniquidad. Entonces el trabajo de la apostasía es quitarle a la iglesia la esperanza bienaventurada. Es por eso que la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará, que sucederán cosas que, como dijo el apóstol Pedro, se preguntarán, ¿desde cuándo está llegando? ¿Desde cuándo están hablando de su advenimiento y hasta aquí no ha sucedido nada? Esto es el trabajo de la apostasía, quitarnos esa esperanza bienaventurada que nos hace a nosotros muchas ocasiones quizá también pensar si sucederá. Precisamente por eso, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, porque esta iglesia había experimentado una doctrina errónea que se le había metido en medio, en lo cual les decía que esa era una falsa esperanza, que eso no podría suceder. Y por eso Pablo tiene que hablar a la iglesia de Tesalónica para decirle lo que sucedería con esta iglesia. Así nos iríamos a lo que es el arrebatamiento para extenderme un poquito más hasta el primer tiempo y luego hablaremos de lo que sería ya el rapto. Primera de Tesalonicenses 4 dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Déjeme explicarle esta porción bíblica. Tiene que ver con aquellos que han partido de esta tierra, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, quizá nuestros hijos, que han partido de esta tierra y que los hemos visto irse. Nos ha dolido nuestra humana naturaleza al despegarnos de ellos, pero si somos analistas, quizá nosotros los lloráramos a ellos o ellos nos lloraran a nosotros. Y vemos una compaginidad de esto cuando Jesús está en la ascensión, ya dispuesto el tiempo perfecto para irse. Y los discípulos están viendo para arriba y los ángeles le dicen, ¿qué estáis mirando para el cielo, varones galileos? Este Cristo que habéis visto ustedes ir, así como lo visteis ir, así Él regresará. Precisamente esta es una analogía de lo que nosotros experimentamos cuando vemos a nuestros seres queridos que se van. Por eso el apóstol Pablo dice que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Se fija que Pablo está hablando de ese grupo hermoso, los que duermen, los que se fueron. Y luego sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Significa, estos son los muertos en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor con voz de arcángel, con voz y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquellos que hemos tomado la decisión de no involucrarnos en la apostasía,
de no ser parte de la apostasía, porque esa sí es una opción de nosotros. Eso sí es una opción individual de cada uno. No formar parte de la apostasía, entonces es nuestra decisión ser trigo o ser cizaña dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, habla exclusivamente de lo que será el arrebatamiento, de ese hermoso acontecimiento de lo cual usted y yo estamos esperando. Y el capítulo 5 ya está hablando del rapto. Significa que Pablo le explica a la iglesia de Tesalónica la diferencia entre rapto y arrebatamiento. Y el capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí tenemos el rapto. El rapto es como ladrón en la noche, porque la palabra rapto significa robo. Entonces aquí nos encontramos en que habla del día del Señor. Los profetas hablaron del día del Señor como el día de la gran ira del Señor. Eso es el día del Señor. Y el día del Señor, el día de la ira del Señor, se desarrollará en la tribulación. La tribulación que la iglesia del Señor no experimentará. La tribulación de la cual la iglesia se irá antes de la tribulación. Significa que aquí ya está hablando de la tribulación, pero la iglesia ya se fue. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿De qué está hablando aquí? De la tribulación, en lo cual la iglesia se quedó. Los que no se fueron en el arrebatamiento, estos son los que se quedan al rapto. Pero Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica de manera alentadora y le dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí ya está entonces el rapto, porque la palabra rapto significa robar. Y aquí nos encontramos que ya especifica Pablo que aquel día no nos sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Él mismo da la respuesta en el versículo 5. Porque vosotros sois hijos de luz y hijos del día. Hace una advertencia. No somos de la noche ni de las tinieblas. Cuando ya está hablando del rapto, está haciendo un especial énfasis. Ustedes no serán a los que sorprenden como ladrón, porque ustedes no son de la noche ni de las tinieblas. Y sigue advirtiendo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo vuelve a repetir la ira del día del Señor. Significa entonces que queda claro
que la ira del día del Señor serán esos 3 años y medio en lo cual el anticristo ahora sí se desenmascarará y ahora sí será lo que verdaderamente es. Por 3 años y medio, porque 7 años dura las bodas del Cordero con su iglesia allá en el cielo, aquí en la tierra se desarrolla un acontecimiento donde inicia ya el reinado del anticristo. Por supuesto, un reinado temporal, pero que vendrá y engañará a las naciones. Él llegará con una prosperidad que lamentablemente ya estamos viendo los primeros indicios de esto, al tratar de meterle al creyente esta doctrina de la prosperidad, en lo cual mucho creyente ha empezado a dudar de las promesas de Dios, porque ellos dicen, ¿cómo es que muchos tienen prosperidad? ¿Y cómo es que a muchos se les habla sobre riquezas? ¿Y cómo a muchos se les habla de que solamente con un pacto tendrán grandes bendiciones? Y entonces yo he servido al Señor por tanto tiempo, y entonces yo he sido fiel a Él, ¿y dónde está mi prosperidad entonces? Esto ha creado un aviso, como un aviso para que el pueblo de Dios esté en la expectativa de esperar lo que es un engaño. Entonces, aquí también son plataformas que se están ya desarrollando como algo que da como un principio de lo que será la gran tribulación. ¿Por qué? Porque vendrá aquel inicuo que ahora sí está desenmascarado y por 3 años y medio sí traerá prosperidad y sí traerá paz, pero esta será llamada la paz falsa. La paz falsa donde usted y yo somos testigos cómo los gobiernos están hablando de que las cosas irán a ser mejores, de que los comercios nos ayudarán, de que todo finalizará muy bien. Esas son plataformas de Satanás, porque verdaderamente las cosas irán de mal en peor y nosotros no podremos pasar a la 7ª dispensación sin que antes la iglesia haya cruzado por la apostasía, donde vendrá mucha falsedad de doctrinas. Significa que 1 Tesalonicenses nos habla y nos advierte en un solo capítulo. Mire, mi hermano, no necesita usted ni tan siquiera navegar por toda la Biblia. No necesita ni tan siquiera meterse al Apocalipsis, porque el Apocalipsis ya nos habla de las promesas de Dios ya cumplidas para su iglesia. Usted solamente váyase a este libro hermoso de Tesalonicenses, donde ya encuentra en primer lugar el arrebatamiento, y en el capítulo 5 ya se encuentra el arrebatamiento y la instancia de Pablo hacia la iglesia para que se ponga a velar. Significa que vele y sea escudriñado por el Espíritu Santo y llevado a la hermosa palabra, porque dice su palabra que en los postreros tiempos Él nos recordaría su palabra, y ahorita en este momento nos está recordando sobre ese acontecimiento hermoso en el cual usted y yo queremos ser parte. En otra porción bíblica, mi hermano, nos encontramos en Mateo 24:15. Ahora son palabras del Señor. A él le preguntan cuál sería la señal para poder creer que él iba a venir. Y Jesús también hace un énfasis acerca de la gran apostasía. Significa que sería un tiempo de la presente edad. Y una de las cosas que Jesús les habla es que dice que nadie los engañe.
O sea, que nadie les hable sobre cosas que no están escritas en su palabra. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y él está más interesado en engañar el pueblo de Dios. El que no es pueblo de Dios está en engaño completo, pero está interesado en que el pueblo de Dios sea engañado. Y si usted sigue leyendo ahí en su casa, a partir del versículo 4 del capítulo 14, y deténgase usted en el capítulo 8, donde dice que todo esto será principio de dolores. Y en el 10 dice que muchos tropezarán y que unos se entregarán unos a los otros. Y empiezas Jesús hablando de la falsa profecía y sigue diciendo que habrá muchos engañados y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, en el versículo 15 está hablando acerca de lo que sería la gran tribulación. Significa, el arrebatamiento ya se desarrolló, la iglesia ya no está en la tierra. Entonces dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, y nos dice a nosotros, el que lee, entienda. Aquí vamos a hablar ya acerca del rapto. Este será el rapto. Los que cruzarán el día de Jehová, el día de la gran ira de Jehová, en lo cual aquellos que no lo quisieron aceptar tendrá entonces que experimentar lo que le llamamos la retribución. La retribución es cuando Dios habla acerca de una ley que es la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces dice el versículo 16, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Aquí ya no está el arrebatamiento. Aquí está hablando ya de una huida, lo que significa que aquí nos encontramos en el rapto, lo que será una huida. Dice el 17 que el que está en la azotea no descienda para tomar algo. La iglesia no descenderá para tomar nada, porque la iglesia dice que en un abrir, en un cero de tiempo, el tiempo que ni usted ni yo ni tan siquiera nos imaginamos. Pero como la palabra de Dios nos habla conforme a nuestro lenguaje, nos habla de un abrir y cerrar de ojos, pero será en un tiempo corto, un cero de tiempo. Pero estamos hablando ahorita ya del rapto. Dice que el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y que el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿De qué está hablando aquí? Del rapto. Aquí está hablando ya del rapto. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿De qué está hablando? Del rapto. Aquí está hablando de una huida, de una carrera. Aquí ya está hablando de algo que nada tiene que ver con abrir y cerrar de ojos. Dice en el versículo 20, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto ya está hablando acerca de lo que será el rapto de la iglesia profesante de fe, pero muy falsa en su práctica. Aquí ya está hablando de los que se quedaron después del arrebatamiento. Los que se quedaron serán los que serán raptados siempre y cuando se sujeten al reglamento del anticristo. No quiero causarle temor a ninguno de ustedes, todo al contrario, mi deseo es traerles un estudio centrado
en la palabra de Dios con una interpretación hasta donde me es posible mi humana naturaleza poder desarrollarlo de una manera educativa y buena para todos los que escuchan. Aquí hacemos una pausa y continuamos más adelante. Voz clamamos, Señor, somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios. A una voz pedimos, Señor, avivamiento sobre esta nación. A una voz clamamos, Señor, somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios. A una voz pedimos, Señor, avivamiento sobre esta nación. En los cielos, en la tierra, hágase tu voluntad. En los cielos y en la tierra, hágase tu voluntad. Vamos todos cantando santo, vamos todos cantando santo, vamos todos cantando santo. Digno es el Cordero de adorar. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios, todopoderoso Salvador. Tú eres Jesús, quien resucitó y a las tinieblas venció. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios, todopoderoso Salvador. Tú eres Jesús, quien resucitó y a las tinieblas venció. Clamamos, Señor, somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios. A una voz pedimos, Señor, avivamiento sobre esta nación. En los cielos y en la tierra, hágase tu voluntad. En los cielos y en la tierra, hágase tu voluntad. Vamos todos cantando santo, vamos todos cantando santo, vamos todos cantando santo. Digno es el Cordero de adorar. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios, todopoderoso Salvador. Tú eres Jesús, quien resucitó y a las tinieblas venció. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios, todopoderoso Salvador. Tú eres Jesús, quien resucitó y a las tinieblas venció. Voy a saltar, voy a danzar en la presencia de tu majestad. Voy a saltar, voy a danzar en la presencia de tu majestad. Nuevamente regresamos, mis hermanos, para dar ya la última parte acerca de esto. Quisiera darles los acontecimientos ya finales de lo que será la gran tribulación. Ya en la gran tribulación, recuerden que entonces los que se quedaron, estos sí serán raptados. Y en Apocalipsis miramos una visión que tuvo un panorama que miró Juan y que le preguntó al ángel, ¿y estos que están debajo del altar quiénes son? Y los que estaban debajo del altar hablaban y decían, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? Significa que ellos fueron muertos en manos de aquellos que estaban poniendo los sellos, o sea, en la gran tribulación. Y ellos decidieron no ser sellados y por lo tanto ellos están resguardados. Entonces se les habla y le dice,
serán vengada su sangre hasta que se complete el número de sus consiervos. Así es que todavía en este tiempo que Juan mira ese panorama, todavía está la gran tribulación. Tenemos 7 puntos y no quisiera detenerme, solamente quisiera que usted los tomara, y habla acerca del primero, en el cual habla de lo que sucederá, será la abominación en el lugar santo. Segundo punto es la advertencia a los judíos creyentes que estarán viviendo en aquel entonces en Jerusalén. Y el tercer punto es de la gran tribulación y la advertencia en cuanto a los falsos cristos. El número 5, la gloriosa manifestación del Señor visible a todas las naciones y la reunión de Israel de todas partes del mundo. Número 6, la señal de la higuera. Aquí es donde se cumple la señal de la higuera. Y número 7, unas advertencias aplicables a la presente edad en las que estos acontecimientos son inminentes. Significa que estos 7 puntos de los cuales les hablé son inminentes, se tienen que cumplir y Jerusalén está al filo de la profecía en cuanto al rechazo que tuvieron con el Mesías, pero también está en un proceso inminente a la iglesia gentil, la iglesia que tiene ya un desposorio con Cristo como esposa del Cordero, pero que le falta el acontecimiento final que serán las bodas. O sea, la realización completa, y que estas bodas no se desarrollarán en la tierra, se desarrollarán en el cielo. Significa, mis hermanos, que aquí entonces entramos ya a la 7ª y última dispensación. Cuando suceda todo esto de lo cual hemos estado hablando anteriormente, entonces la iglesia estacionada en la 6ª podrá ya pasar a la 7ª, pero en la 7ª no se desarrollará en la tierra. Aquellos que están con esta esperanza de que la 7ª dispensación es para la iglesia gentil que está en la tierra, es una gran mentira. La iglesia se estaciona, pasa por la apostasía, recibe las advertencias, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces ya entra lo que se llamaría la 7ª dispensación, que es el desarrollo de la esperanza bienaventurada de la iglesia. La iglesia, la esposa del Cordero, es la novia que se menciona en Apocalipsis 21:9. La misma que se le muestra a Juan y se le dice: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. En ese momento la iglesia entra, se cree por la escatología que entra por la puerta de Efraín, ya que a Efraín se le dio una promesa que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Estas 7 años de boda está dividida para la iglesia que se quedó en la tierra en 3 años y medio, 3 años y medio. Los primeros 3 años, ya anteriormente se los dije, es lo que se llamará la paz falsa, en la que sí vendrá mucha paz, en la que sí vendrá mucha buena economía, en la que sí vendrán muchas cosas de los cuales harán caso omiso de las profecías, en las que pensarán que las cosas ya se solucionaron, ya se arreglaron. Esto es llamada la paz falsa. Después de 3 años y medio, entonces el anticristo se presentará tal y como es, el hombre de pecado, el inicuo,
aquel que verdaderamente desea y deseará, pero no se le logrará, el reino en la tierra. Entonces, en los otros 3 años, empezará él a poner lo que se llama las marcas de la bestia. Significa que aquellos que no se dejen poner esta marca, definitivamente serán los que morirán en manos del mismo gobierno que él trae. Y que este es un gobierno no de una nación, este es un gobierno mundial. Significa que la tierra sufrirá un caos y mismo Jesucristo lo especificó, cual no lo ha habido desde el principio de la creación, ni lo habrá. Y a esos días tienen que ser acortados porque si no nadie sería salvo. Entonces aquí vemos entonces lo que está sucediendo en la gran tribulación. Y aquellos que no se dejen poner la marca de la bestia, entonces sufrirán el martirio. Y estos son los que están debajo del altar, en los cuales Juan pregunta, ¿quiénes son estos? Entonces, después de eso, cuando ya se desarrollan los 7 años de boda del Cordero, entonces Jesucristo, porque dice su palabra que nosotros juzgaremos a las naciones juntamente con Él. Él vendrá y en esta dispensación es donde Él ya pone el reino milenial, donde Él decide que la tierra sería regada con sangre, y aquí es donde se prepara el reinado del anticristo, la llamada guerra del Armagedón, en el valle de Megiddo, que está a un lado de Jerusalén. Gracias a Dios por la bendición que Él me concedió estando como misionera en Tel Aviv, de conocer ese valle. Es un valle grandísimo y se extiende de un lugar hasta otro y se sube uno al monte de los olivos y no lo alcanza a ver todo. Es grandísimo el valle de Megiddo, pues precisamente ese valle es el que se está preparado para la guerra del Armagedón, donde dice su palabra que será una guerra tan sangrienta que la sangre correrá hasta el hocico de los caballos. Y estamos hablando no de caballos normales como los que nosotros estamos viendo. Estamos hablando de caballos de guerra. Caballos de guerra donde se prepararán los ejércitos del anticristo para hacerle guerra a aquel que ahora sí viene a la tierra. Ahora sí viene en un caballo blanco y en su muslo trae un nombre, el verdadero y justo. Ahora ya no viene en un burrito como entró a Jerusalén. Ahora él viene en un caballo blanco. ¿Qué significa el caballo blanco? El caballo blanco significa guerra, pero victoria, porque en tiempos del reinado de los reyes, al rey le preparaban un caballo blanco, para que cuando se ganara la guerra, ese caballo era especial para el rey. Por eso la Biblia habla de que él vendrá en un caballo blanco, porque ya vendrá en una seguridad que ganará la guerra, que ahorita en este momento usted y yo, mi hermano, parece que queremos perderla a través de la espera. Pero lo maravilloso de todo esto, lo hermoso de todo esto, es que detrás de Él viene su iglesia. Porque dice que nos dará autoridad. Y si nos da autoridad, entonces detrás de Él viene la iglesia y entonces Él se sentará en el trono blanco, porque ese trono desciende del cielo, que viene siendo parte de la nueva Jerusalén. En este
lugar, estará su iglesia, la novia, que ahora es la esposa. Ya no solo está desposada, ahora es la esposa. Ya no es la novia del Cordero. Ya se realizaron las bodas y entonces se juzgará, y dice su palabra, que se presentarán ante él los grandes y los pequeños, y que cada quien será juzgado conforme sean sus obras. Aquí ya no hay recompensas. Aquí ya no hay nada para los que se quedaron. Simple y sencillamente serán llevados en rapto. Ahora sí quedamos claros. Aquí en la tribulación se desarrolla el rapto. Para la iglesia, arrebatamiento. Para los que se quedan, rapto. Por lo tanto, es su decisión si usted sigue creyendo que usted será raptado. Si cree que será raptado, entonces usted se va después de la tribulación. Pero si usted cree fielmente a lo que dice su palabra, que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, entonces creemos que nosotros, la iglesia del Señor, se va en el arrebatamiento. Una exhortación, mi hermano. Nos tocó vivir tiempos complicados a la iglesia de la gracia. La iglesia que aceptó la gracia gratuita de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. La iglesia que ha perseverado a través de todos los tiempos. La iglesia que ha sobrevivido las catástrofes de los gobiernos. La iglesia en la cual gran parte de esta iglesia son los mártires que encontramos en el libro de Hebreos. Es esta iglesia la que recibirá finalmente su recompensa, pero la iglesia estacionada viviría un tiempo peligroso de apostasía, en lo cual tenemos nosotros que velar y velar con mucha perseverancia. Encontramos una parábola muy clara en lo cual tendríamos que mirar nosotros y saber que de cuál grupo vendríamos a desear formar parte. Y estos son las vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Déjeme decirle algo. Las 10 vírgenes estaban juntas. No estaban en diferentes lugares. Estaban juntas. Todas tenían una lámpara. Significa que la lámpara que tenían era la misma. Pero 5 estaban apercibidas y 5 no estaban apercibidas. Cuando gritaron que el novio viene, entonces las 5 que no tenían aceite le pidieron a las prudentes. Y ellas decidieron no darle porque se terminaría. Esta es una ilustración muy perfecta acerca de lo que sería la apostasía. Estaríamos juntos, comeríamos juntos, alabaríamos juntos, adoraríamos juntos. Estaríamos en el mismo lugar y todos nos llamaríamos la iglesia profesante. Pero lamentablemente, mismo Jesús lo dijo, que cuando hubiera la separación de los cabritos, entonces muchos le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos prodigios. Y él simple y sencillamente dirá: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos son los que cayeron en la apostasía. Y que Pablo claramente hace énfasis en esto. Dice, estos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran perseverado juntamente con nosotros. Estos son de los que habla la palabra de Dios, nubes sin agua, vergüenza del evangelio. Y que por ellos es catalogado malo todo el pueblo de Dios.
Pero en medio de todo eso, mi hermano, como última exhortación, perseveremos en este libro sagrado. La palabra de Dios nos habla acerca de la perseverancia y nos alerta de todas las cosas que le sucederá a la iglesia profesante que está a punto de irse. Hasta aquí hemos finalizado este estudio de los acontecimientos finales. Usted probablemente desearía que el estudio hubiera sido más alentador, que el estudio hubiera sido hablando acerca de las recompensas y de las grandes cosas que nos esperan en el cielo. Mi hermano, sí nos esperan, en ningún momento estoy olvidándolas, ni las estoy haciendo para un lado, por supuesto que no. Yo misma las espero y las anhelo con mucho deseo, pero es importante que el pueblo sepa que hay un peligro muy grande y que parece que ha habido una ceguera espiritual, que hay un peligro muy fuerte y que lo tenemos a la puerta y que está en medio de nosotros, habita en medio de nosotros y que lamentablemente podemos ser impregnados. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a regresar solamente a un poquito, don de discernimiento de espíritus. ¿Se recuerden cuando les hablé sobre los dones del Espíritu Santo? Que necesitábamos conocer cuáles dones el Espíritu Santo trabaja y nos ayuda y cuáles dones Satanás está transgiverando. Gracias a Dios que el Espíritu Santo lo detiene, no le da puerta abierta, pero en la apostasía, lamentablemente, sí nos vamos a encontrar con esos fenómenos. El próximo martes, mi hermano, iniciaremos un estudio sobre lo que es la familia fragmentada. Así trabajamos en la Universidad de Spring. Damos diferentes temas que tienen que ver teológicos, escatológicos, doctrinales, pero doctrinales de la Biblia, no doctrinales denominacionales. Y también entramos a lo que es la familia, el matrimonio. Y también entramos en esta próxima clase del mes de octubre. Tenemos una materia muy bonita sobre el abuso de las drogas en la familia. Significa que tenemos que aprender cómo vamos a hacer con esta situación de las drogas, que la iglesia no ha escapado ante la drogadicción de los padres, de los hijos o de la familia que vive dentro de nuestros hogares. Le dejo mi número de teléfono para que usted pueda hablarme y estamos interesados en que usted forme parte del estudiantado de la universidad. Deseamos verlo, deseamos conocerlo, deseamos que usted también sea instruido en estos centros educativos, de los cuales contamos con 25 por toda la República Mexicana, para que usted decida en qué parte de la República puede encontrar una extensión y pueda también estudiar. Dios me les bendiga, mis hermanos. Mi teléfono es el 2281 27 91 50 o entre a nuestra página Dayspring University. Esperamos pronto mirarlos y puedan formar parte del cuerpo estudiantil de esta universidad. Gracias, Dios me les bendiga. Hasta pronto. Llévame a tu habitación, mi amado Rey Dios. Llévame a tu intimidad, así quiero estar, allí quiero estar ante ti. Vuelvo en mi corazón, te descubro todo a ti. Quiero ser tu amado Dios, solo de ti y
para ti, Jesús. Con tu presencia me enamoras, con tus palabras me seduces, con tu espíritu me cubres, con tu amor me embriagas. Tú eres Jesús, mi amante Salvador. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Tú eres Jesús, el fuego en mi interior. Tú eres Jesús, el único Señor. Llévame a tu habitación, mi amado Rey Dios. Llévame a tu intimidad, allí quiero estar, así quiero estar ante ti. Mudo en mi corazón, te descubro todo a ti. Quiero ser tu amado Dios, solo